Viernes, 8 de agosto de 2025. Materia administrativa. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 32. Registro digital, 203-0855. Tipo, jurisprudencia. Plazo de prescripción de las facultades para fincar responsabilidades. Su interrupción únicamente implica detener la continuidad de su cómputo. Interpretación de los artículos 57 y 73 de la abrogada Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 64 y 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Hechos. Las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvieron criterios contradictorios en relación con los efectos de la interrupción del plazo prescriptivo de las facultades de la autoridad para fincar responsabilidades. Mientras que la primera sala resolvió que no puede tener como efecto que comience a correr un nuevo plazo de prescripción, pues el procedimiento de responsabilidades resarcitorias debe iniciar y concluir en un plazo máximo de 5 años. La segunda sala sostuvo que ello implica dejar de lado el tiempo transcurrido hasta ese momento y que comience a contarse nuevamente el plazo de prescripción. Criterio jurídico. La interrupción del plazo de prescripción de las facultades de la autoridad para fincar responsabilidades únicamente implica detener la continuidad de su cómputo, sin que posteriormente pueda volver a iniciar. Justificación. La figura de la prescripción se fundamenta en el principio de seguridad jurídica. Se traduce en la previsión de un plazo perentorio establecido en la ley para tener por extinguida la potestad del Estado para fincar responsabilidades, con la finalidad de evitar tanto actuaciones arbitrarias como la incertidumbre y la prolongación en el tiempo de manera indefinida de la posibilidad de ser sujeto a sanción. Dicho principio constituye el respaldo jurídico para sostener que la interrupción no puede tener mayor efecto que el de detener el transcurso del plazo de prescripción, sin que posteriormente pueda volver a iniciar dicho cómputo, pues su función solo es dar certeza de que la autoridad desplegó sus facultades sancionadoras dentro de la temporalidad indicada por el legislador. Pleno. 2 de 32. Registro digital, 203-0856. Tipo, jurisprudencia. Procedimiento administrativo sancionador por prácticas monopólicas. En la integración y desahogo de pruebas, no son aplicables los principios del derecho penal acusatorio. Hechos. Diversas personas fueron sancionadas por la Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE, con motivo de un procedimiento de investigación por prácticas monopólicas. En amparo indirecto reclamaron diversos artículos de la Ley Federal de Competencia Económica y de sus disposiciones regulatorias al considerar que prevén un sistema de valoración probatoria muy amplio que conduce a la discrecionalidad y permite a la autoridad recabar pruebas ilegales, lo que es contrario a los principios del derecho penal acusatorio contenidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El juzgado de distrito negó la protección constitucional. En el recurso de revisión, el Tribunal Colegiado de Circuito reservó jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en la integración y desahogo de pruebas en el procedimiento administrativo sancionador por la probable comisión de prácticas monopólicas no son aplicables los principios del derecho penal acusatorio. Justificación. El artículo 28 de la Constitución Federal faculta a la COFECE para establecer su sistema de obtención y valoración de pruebas con sus principios, y prevé reglas y lineamientos al efecto. Por ello, no es necesario que se trasladen o apliquen los del derecho penal acusatorio. El procedimiento administrativo sancionador iniciado por la Comisión de Prácticas Monopólicas tiene un diseño autocontenido para la obtención y desahogo de los medios de convicción y persigue una finalidad constitucional específica. Su regulación tiene sus propios mecanismos para que las personas investigadas y los presuntos responsables defiendan sus intereses antes de que el Pleno de la COFECE determine la existencia o inexistencia de la práctica monopólica. Segunda sala. 3 de 32. Registro digital, 203-0859. Tipo, jurisprudencia. Prácticas monopólicas. La ampliación del periodo de investigación contenida en el artículo 71, párrafo 4, de la Ley Federal de Competencia Económica, no viola el derecho a la seguridad jurídica. Hechos. Diversas personas fueron sancionadas por la Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE,
con motivo de un procedimiento de investigación por prácticas monopólicas. En amparo indirecto reclamaron el artículo referido. Estimaron que viola el derecho a la seguridad jurídica, porque no regula de manera clara los parámetros ni el procedimiento para ampliar el periodo de investigación, lo que conlleva que no exista certeza de cómo se ejercerá esa facultad. El juzgado de distrito negó la protección constitucional. En el recurso de revisión, el Tribunal Colegiado de Circuito reservó jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 71, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Competencia Económica no viola el derecho a la seguridad jurídica. Justificación. El artículo citado establece que la autoridad puede ampliar el periodo de investigación en el procedimiento administrativo sancionador por prácticas monopólicas hasta por 4 ocasiones, siempre y cuando existan causas debidamente justificadas para ello. Dicha norma no viola el derecho a la seguridad jurídica porque constituye un lineamiento suficientemente claro para dirigir las actuaciones de la autoridad. Su ejercicio está restringido a la existencia de causas debidamente justificadas. Que no prevea todos los supuestos que pueden ser considerados como justificados para ampliar el periodo de investigación no implica que se viole el referido derecho, ya que es imposible que el legislador pueda prever todas las circunstancias fácticas de aplicación de la norma. Segunda sala. 4 de 32. Registro digital, 203-0779. Tipo, jurisprudencia. Ocultamiento de conflicto de interés. El artículo 60 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México constituye un mecanismo sancionatorio que permite cumplir con el objetivo del Sistema Constitucional de Responsabilidades Administrativas. Hechos. Una persona denunció a diversas personas servidoras públicas de una alcaldía por corrupción. El órgano interno de control emitió informe de presunta responsabilidad administrativa por ocultamiento de conflicto de interés, ya que no manifestaron las relaciones familiares y de negocios que existían entre ellas. La Sala Superior determinó su responsabilidad en términos del artículo referido. En amparo directo impugnaron su constitucionalidad. Argumentaron que el tipo administrativo denominado ocultamiento de conflicto de interés que contiene no exige el ejercicio de funciones por parte de las personas servidoras públicas, ni la afectación de un bien jurídico determinado. El Tribunal Colegiado de Circuito desestimó este argumento. En el recurso de revisión los quejosos insistieron en la inconstitucionalidad del artículo impugnado. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el tipo administrativo de ocultamiento de conflicto de interés establecido en el artículo 60 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México constituye un mecanismo sancionatorio que tiene como finalidad el cumplimiento del sistema de responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas, previsto en el artículo 109, fracción 3, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Justificación. El tipo administrativo de ocultamiento de conflicto de interés sanciona tanto las acciones como las omisiones encaminadas a ocultar información en la declaración de intereses, ya que esta conducta dificulta conocer los elementos necesarios para garantizar la integridad de la función pública. El elemento definitorio de la infracción radica en la existencia de un conflicto de intereses que la persona servidora pública pretende ocultar deliberadamente, es decir, se trata de información encubierta susceptible de afectar sus funciones que se rigen bajo parámetros de objetividad e imparcialidad. Su existencia deriva de la afectación directa y efectiva a la integridad del servicio público, pues impide que la autoridad cuente con información que genere medios de control de las actividades de las personas servidoras públicas respecto de su debida actuación objetiva e imparcial. Segunda sala. 5 de 32. Registro digital, 203-0851. Tipo, jurisprudencia. Política ambiental local. Las entidades federativas no deben establecer parámetros de contaminación más laxos que los previstos en las normas oficiales mexicanas para activar una fase de contingencia, porque ello contraviene el principio de prevención en materia ambiental. Hechos. Una asociación civil promovió juicio de amparo en contra de un acuerdo estatal que establecía parámetros para activar fases de contingencia ambiental en el Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco.
La quejosa sostuvo que los valores de contaminantes previstos en dicho acuerdo eran más altos que los establecidos en las normas oficiales mexicanas, por lo que resultaban inconstitucionales al permitir mayores niveles de contaminación sin adoptar medidas efectivas de mitigación del riesgo de daño ambiental. El juez de distrito negó el amparo, por lo que el tema de constitucionalidad subsistente se sometió al conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del recurso de revisión que interpuso la quejosa. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las entidades federativas, si bien cuentan con libertad configurativa para formular su política ambiental, no pueden válidamente establecer parámetros de contaminación más laxos que los fijados en las normas oficiales mexicanas para la activación de fases de contingencia ambiental, las cuales están encaminadas a reducir la emisión de contaminantes y constituyen un piso mínimo de protección al derecho al medio ambiente sano y a la salud de las personas. Ello, a fin de no vulnerar el principio de prevención y el modelo de concurrencia previsto constitucionalmente para el federalismo en materia ambiental. Justificación. De conformidad con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Federación, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Secretaría de Salud, cuenta con la atribución de expedir normas oficiales mexicanas que establezcan los valores máximos permisibles de contaminantes en el aire en el territorio nacional, con base en evidencia científica y criterios de salud pública. Estos valores determinan el punto a partir del cual la calidad del aire deja de ser satisfactoria y debe activarse una respuesta estatal eficaz. Con esa base, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que permitir a las entidades federativas apartarse de esos estándares para fijar parámetros más laxos en sus políticas locales de contingencia ambiental resulta incompatible con el principio de prevención en materia ambiental y con el modelo competencial de federalismo ambiental previsto en la Constitución Federal. El principio de prevención reconocido en el Acuerdo de Escazú. En la opinión consultiva 23/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y desarrollado en precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación exige a todas las autoridades del Estado adoptar medidas eficaces antes de que ocurra un daño al medio ambiente o a la salud, bajo la lógica de que no puede prevenirse un daño que ya está ocurriendo. Si los valores federales fijan el umbral a partir del cual existe una afectación a la salud y al medio ambiente, las entidades federativas deben diseñar su política local a efecto de que cuando estos valores se superen se emprendan medidas eficaces encaminadas directamente a la reducción de emisiones de contaminantes y no meras recomendaciones o medidas informativas típicas de una fase preventiva. Primera sala. 6 de 32. Registro digital. 203-0852. Tipo, jurisprudencia. Pensiones otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Plazo para reclamar en amparo la resolución que la suspende, modifica o restringe. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si el juicio de amparo promovido contra la resolución en la que el instituto mencionado suspende, restringe o modifica el derecho a la pensión previamente otorgada, puede plantearse en cualquier momento o si deben atenderse los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que el juicio de amparo para impugnar la determinación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la que se suspende, modifica o restringe la pensión debe sujetarse a los plazos establecidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo para ser promovido. Justificación. El derecho del particular a reclamar ante el aludido instituto alguna determinación que suspenda o modifique la cuantía de una pensión previamente otorgada no prescribe. No obstante, ante la respuesta o falta de la negativa de la autoridad, la persona interesada deberá ajustar la presentación de su demanda de amparo al plazo genérico establecido en la Ley de Amparo para promoverlo. La imprescriptibilidad del derecho a la pensión opera a favor de su titular, lo que implica que puede acudir a la autoridad en cualquier momento a reclamar la suspensión o la cuantificación incorrecta de ese derecho. Y así la institución no puede negar tal reclamo bajo el argumento de que debió solicitarse en cierta temporalidad, pues la pensión es un derecho de tracto sucesivo que se actualiza día con día. Sin embargo, la demanda de amparo contra la respuesta recaída a la solicitud de la persona interesada debe observar los plazos y las reglas procesales establecidos por los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo.
Cabe precisar que la imprescriptibilidad del derecho a la pensión no resulta aplicable también a los montos vencidos o sus diferencias, que corresponden a cantidades generadas en un momento determinado y no cobradas cuando fueron exigibles, ya que la acción para demandar el pago de las diferencias vencidas sí está sujeta a la prescripción contada a partir de que éstas fueron exigibles, en términos de la legislación respectiva. De conformidad con la jurisprudencia 2A/J 23/2017. Décima. Segunda Sala. 7 de 32. Registro digital 203-0793. Tipo: jurisprudencia. Competencia por materia. Corresponde al juez de distrito en materia administrativa conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra la suspensión de pago de una pensión otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar la competencia del órgano jurisdiccional que debe conocer del amparo indirecto contra la suspensión del pago de una pensión otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Mientras que uno consideró que corresponde a un juzgado de distrito en materia administrativa, el otro sostuvo que el competente es el especializado en materia de trabajo. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la competencia para conocer del amparo indirecto contra la suspensión de pago de una pensión otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social corresponde a los juzgados de distrito en materia administrativa. Justificación. En la jurisprudencia 2A/J 24/2009. Esta segunda sala sostuvo que para fijar la competencia por materia se debe considerar tanto la naturaleza del acto reclamado como la de la autoridad responsable. Si bien es cierto que las pensiones tienen como fuente una relación de trabajo, también lo es que la surgida entre la persona pensionada y el Instituto Mexicano del Seguro Social constituye una nueva relación de naturaleza administrativa, toda vez que la relación laboral no puede considerarse extendida después de concedida la pensión. Así, al haberse impugnado la suspensión del pago de una pensión previamente otorgada, el acto reclamado reviste naturaleza administrativa y no una prestación de tipo laboral, pues no se cuestiona el otorgamiento de la pensión, sino la falta de pago unilateral del Instituto Mexicano del Seguro Social que incide en la subsistencia del pensionado o sus beneficiarios. Consecuentemente, debe considerarse que, al tratarse de un acto administrativo reclamado a una autoridad con esa naturaleza, la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en contra del acto y autoridad mencionados corresponde a los juzgados de distrito en materia administrativa. Segunda Sala. 8 de 32. Registro digital 203-0804. Tipo: jurisprudencia. Cumplimiento de sentencias. El artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo obliga al Tribunal Federal de Justicia Administrativa a verificar preliminarmente el informe relativo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar el alcance que tiene para las salas, secciones o el Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa el informe de cumplimiento presentado por la autoridad demandada respecto de una sentencia. Mientras que uno estimó que esa disposición no obliga a las instancias referidas a verificar si el informe cumple con lo determinado en la sentencia definitiva. El otro concluyó que sí las obliga a estudiarlo de manera exhaustiva para tener por aprobado el cumplimiento. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el procedimiento de cumplimiento de oficio previsto en el artículo 58, fracción de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo obliga al Tribunal Federal de Justicia Administrativa a examinar preliminarmente el informe relativo de la autoridad, con el fin de verificar si cumplió con la sentencia definitiva. Justificación. El artículo mencionado prevé dos mecanismos para asegurar el pleno cumplimiento de las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 1. El de oficio, fracción, el cual tiene como finalidad que sus salas, secciones o el Pleno resuelvan si se acreditó su cumplimiento o, en su caso, decidan si hubo incumplimiento injustificado. Para ello deben analizar, de manera preliminar, si los alcances del cumplimiento se ajustaron a la resolución pronunciada, pues constituye una obligación que deben acatar oficiosamente. Y 2. El procedimiento a petición de parte, fracción 2, en el que la parte actora,
mediante el recurso de queja, puede plantear la revisión del cumplimiento de la sentencia ante el tribunal conforme a sus pretensiones particulares en cuanto al exceso o defecto de su cumplimiento. En ese contexto, las salas, secciones o el Pleno deben realizar las gestiones necesarias para asegurar el cumplimiento de sus sentencias conforme a los artículos 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 2, inciso C, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de los que deriva que el acceso efectivo a la administración de justicia no se agota con la existencia de un recurso sencillo y rápido, sino que abarca la garantía del cumplimiento de la resolución dictada, con lo que se cumple con los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Segunda Sala. 9 de 32. Registro digital, 203-0805. Tipo, jurisprudencia. Documentos privados de terceros presentados como pruebas en el juicio mercantil. La falta de objeción por la contraparte que no intervino en su elaboración, no implica su reconocimiento, sino que tiene como consecuencia que sean considerados como indicios. Hechos. Una persona moral demandó en un juicio ordinario mercantil a la Comisión Federal de Electricidad el pago de perjuicios derivados de la pérdida de las ganancias que sufrió con motivo del ilegal corte de suministro de energía eléctrica. Para demostrar su acción, la parte actora ofreció como prueba un contrato privado de compraventa celebrado con otra empresa en el que se comprometió a entregarle diversos bienes durante el tiempo que duró el corte de energía eléctrica. En el juicio se declaró perdido el derecho de la demandada a objetar el citado contrato privado y lo tuvo por reconocido expresamente con base en los artículos 1241 y 1296 del Código de Comercio. Al dictarse el fallo relativo se condenó al pago de los perjuicios demandados, cuya sentencia fue confirmada en segunda instancia. En contra de esa determinación, la empresa estatal demandada promovió un juicio de amparo directo en el que impugnó la constitucionalidad de los citados artículos del Código de Comercio porque los consideró contrarios a los principios de equilibrio procesal y seguridad jurídica. El Tribunal Colegiado de Circuito del Conocimiento negó el amparo, por lo que inconforme con esa determinación, la parte quejosa interpuso un recurso de revisión. Criterio jurídico. Cuando en un juicio mercantil una de las partes presenta como prueba un documento privado en cuya elaboración no participó la contraparte y ésta no lo objeta. Ello no implica que tenga por reconocido dicho documento, sino que tiene como consecuencia que dicha documental adquiera un valor indiciario que requiere sustentarse en otros elementos de convicción. Pues lo previsto en el Código de Comercio en el sentido de que los documentos privados no objetados se tendrán por reconocidos, se refiere únicamente a documentos privados en cuya elaboración hubiese participado la contraparte que omitió objetarlos. Justificación. Los documentos privados tienen el carácter de pruebas incompletas cuya perfección corre a cargo de la persona que los ofrece. De acuerdo con el artículo 1245 del Código de Comercio, el reconocimiento de ese tipo de documentos debe realizarse por quien haya externado su voluntad en su elaboración, ya sea porque lo firmó, lo mandó extender o intervino a través de una facultad que le fue conferida en un poder o en una cláusula especial. Así, los documentos privados solo tendrán valor probatorio pleno cuando sean reconocidos por su autor. En ese sentido, cuando una de las partes ofrece como prueba un documento privado y éste no es objetado por la contraparte que no participó en su elaboración, ello no puede dar lugar a tenerlo por reconocido automáticamente, lo cual sería incompatible con la naturaleza de un documento privado y con el principio de igualdad procesal, ya que generaría una consecuencia desproporcionada para la parte que no intervino en la elaboración de un documento, por el simple hecho de no haber manifestado su oposición. Por tanto, en este supuesto, dichos documentos solo deben ser considerados como indicios cuyo valor probatorio requiere ser robustecido con otras pruebas. Lo cual, además de ser acorde con el equilibrio procesal que debe existir entre las partes en un juicio, les brinda seguridad jurídica sobre alcance de las pruebas que ofrecen y las cargas probatorias que les corresponden. Primera Sala. 10 de 32. Registro digital, 203-0815. Tipo, jurisprudencia. Derecho a participar en la convocatoria de ingreso a la Escuela Militar de Graduados de Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional 2023. El estado de salud de la persona aspirante, VIH,
no debe ser una condicionante por sí para su ingreso, pues es un criterio discriminatorio prohibido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hechos. Un médico militar promovió juicio de amparo indirecto en contra de diversas autoridades por actos de discriminación y exclusión que consideró sufrir por su condición de salud infección por virus de inmunodeficiencia humana. VIH, ya que por ese motivo se le negó acceder al concurso de admisión como aspirante a una especialidad médica, psiquiatría. En la Escuela Militar de Graduados de Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional de 2023. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el estado de salud de la persona aspirante a acceder a la Escuela Militar de Graduados de Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, conforme a la convocatoria de 2022, por padecer VIH, es un criterio discriminatorio prohibido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Justificación. Conforme a los derechos de igualdad y no discriminación y acceso a la educación, el aspirante a estudiar en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, conforme a la convocatoria relativa, no puede ser rechazado por la sola presencia de VIH, ya que esta condición no implica que esté impedido para ejercer su derecho a la educación a través de un proceso de selección. Las personas pueden mantener controlado el virus y llevar una vida sana, por lo que no encuentra asidero constitucional realizar una distinción a partir de esa específica situación. De los artículos 1 y 3 de la CPON se puede extraer que debe fomentarse la inclusión, permanencia y continuidad en la educación en condiciones de igualdad y no discriminación, por lo que está vedado al Estado mexicano imponer condiciones de acceso discriminatorias basadas en la salud de las personas. Segunda Sala. 11 de 32. Registro Digital, 203-0816. Tipo, jurisprudencia. Derecho a un medio ambiente sano y a la salud pública. Su garantía no puede condicionarse a criterios puramente económicos. Hechos. Una asociación civil promovió juicio de amparo en contra de un acuerdo estatal que establecía parámetros para activar fases de contingencia ambiental. Al considerar que dichos parámetros eran más laxos que los previstos en específicas normas oficiales mexicanas, el juez de distrito negó el amparo, por lo que el tema de constitucionalidad subsistente se sometió al conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del recurso de revisión que interpuso la quejosa. En el análisis del fondo, la primera sala abordó la tensión entre los efectos económicos de las decisiones regulatorias ambientales y la protección del derecho al medio ambiente sano y a la salud pública. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la protección al derecho a un medio ambiente sano y a la salud pública no puede condicionarse a criterios puramente económicos. Justificación. Las decisiones regulatorias en materia ambiental pueden tener efectos en la reasignación de costos en los sectores productivos. Sin embargo, dichos efectos no justifican que las autoridades dejen de adoptar medidas eficaces para la protección de los referidos derechos ni condicionarlos a una evaluación de costos. Es criterio de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el derecho al medio ambiente sano posee tanto una dimensión objetiva como subjetiva. Desde su faceta objetiva, implica la existencia de un sistema normativo e institucional que garantice la preservación y restauración de los ecosistemas, mientras que su dimensión subjetiva reconoce el derecho de toda persona a exigir condiciones ambientales adecuadas para su bienestar y desarrollo. En virtud de esta dualidad, la tutela del medio ambiente no solo es un imperativo constitucional, sino que adquiere un valor intrínseco que trasciende cualquier análisis de costo-beneficio. En consecuencia, en la formulación de su política ambiental, las autoridades están constitucionalmente obligadas a proteger el derecho a un medio ambiente sano y a la salud sin condicionar su eficacia a eventuales repercusiones económicas. Primera Sala. 12 de 32. Registro Digital, 203-0818. Tipo, jurisprudencia. Destitución por faltas administrativas no graves. El artículo 75, fracción 3, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que la prevé, no vulnera el principio de proporcionalidad de las sanciones al disponer la misma sanción para el caso de faltas graves. Hechos. A un oficial de la Guardia Nacional se le inició un procedimiento administrativo sancionador por haber extraviado su arma de fuego. El presunto infractor promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó la inconstitucionalidad del artículo 75, fracción 3,
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El juez de distrito concedió el amparo en contra de ese precepto bajo la premisa de que vulnera el principio de proporcionalidad de las sanciones, al disponer como sanción la destitución para el caso de faltas no graves. Al igual que lo hace el diverso artículo 78, fracción 2, del mismo ordenamiento tratándose de faltas administrativas graves. La Presidencia de la República interpuso recurso de revisión a fin de controvertir ese pronunciamiento. El tribunal colegiado que previno en la revisión reservó jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el pronunciamiento de constitucionalidad del precepto reclamado. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 75, fracción 3, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que dispone la destitución como sanción por la comisión de faltas administrativas no graves, no vulnera el principio de proporcionalidad de las sanciones previsto en el artículo 22 de la Constitución Federal. Aun cuando la fracción 2 del artículo 78 del mencionado ordenamiento establece la misma sanción tratándose de la comisión de faltas graves, ya que para la imposición de esas sanciones debe atenderse a parámetros de individualización. Justificación. El primer párrafo de la fracción 3 del artículo 109 de la Constitución Federal dispone cuáles serán las sanciones aplicables a los servidores públicos que cometan algún acto u omisión que afecte los principios rectores de su función, indicando, de manera indistinta, la amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como sanciones económicas. Además, deja en manos de la legislación secundaria establecer los procedimientos para investigar y sancionar los actos y omisiones que constituyan faltas administrativas. De este modo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas válidamente prevé la destitución de aquel servidor público que comete faltas graves como si incurre en aquellas que no tienen ese carácter, pero que por las condiciones específicas del caso ameritan su imposición, máxime que el texto constitucional, al señalar el catálogo de sanciones aplicables para las faltas administrativas, no distingue entre si son graves o no, pues, en general, dispone cuáles deben ser las sanciones aplicables por los actos u omisiones que transgredan los principios rectores del servicio público. Además, la comisión de una falta no grave no da lugar necesariamente a la destitución del infractor, sino que, para imponer cualquier sanción por faltas no graves, el legislador precisó parámetros de individualización en el diverso artículo 76 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Así, la destitución no puede imponerse de manera automática, sino como resultado de un ejercicio de individualización en el cual, además de atender a los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta de que se trate, se analice su nivel jerárquico y antecedentes, las condiciones exteriores y los medios de ejecución, así como la reincidencia en la comisión de un mismo tipo de infracción. Por tanto, corresponde a la autoridad sancionadora seleccionar dentro del catálogo previsto en el artículo 75 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas aquella sanción que corresponda mejor con los parámetros de individualización descritos. Y si el servidor público infractor no está de acuerdo con una eventual destitución, ello lo puede combatir como un tema de legalidad que no trasciende a la constitucionalidad del precepto, sino que solo atañe a su correcta individualización. Primera Sala. 13 de 32. Registro digital, 203-0819. Tipo, jurisprudencia. Distancia de protección y amortiguamiento entre gasolineras. Las disposiciones locales o municipales que regulan ese aspecto en materia de asentamientos humanos y protección civil, son constitucionales. Hechos, una estación de servicio, gasolinera, impugnó la validez de una licencia de construcción otorgada a una diversa bajo el argumento de que transgrede el artículo 35, fracción b, del Reglamento Urbano para estaciones de servicio para la distribución de gasolina y combustibles líquidos producto de la refinación del petróleo en el estado de Quintana Roo, el cual regula la distancia de protección y amortiguamiento entre gasolineras. La sala responsable declaró la nulidad lisa y llana de la licencia. La afectada promovió amparo directo en el que planteó la inconstitucionalidad del artículo citado. El Tribunal Colegiado de Circuito concedió la protección constitucional al estimar que la norma es inconstitucional por regular la materia de hidrocarburos, la cual se encuentra reservada a la Federación. La tercera interesada interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico.
La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las disposiciones locales o municipales que regulan la distancia de protección y amortiguamiento entre gasolineras son constitucionales. Justificación. Las normas de referencia entrañan una restricción orientada a la planeación y al desarrollo urbano y se sustentan en el interés público y la seguridad colectiva, sin que signifiquen una regulación de aspectos técnicos ni operativos en materia de hidrocarburos, cuya competencia es exclusiva de la Federación. Ese tipo de disposiciones constituyen una medida en materia de asentamientos humanos y protección civil en términos de la normativa general y local aplicable, tendente a salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y entorno ante cualquier siniestro que pudiera acontecer con motivo de la actividad de estos establecimientos, pues su operación conlleva un grado de peligrosidad, por lo que se requiere la imposición de normas encaminadas a prevenir que se afecten los derechos de la sociedad. Al establecer una restricción de carácter urbanístico con fines preventivos y de seguridad, se inscriben en el marco de la competencia concurrente prevista en los artículos 73, fracciones xix-c y xix-i de la Constitución Federal, así como en las atribuciones conferidas a los estados y municipios por el artículo 115, fracciones 2 y v, del mismo ordenamiento fundamental. Segunda Sala. 14 de 32. Registro Digital, 203-0862. Tipo, jurisprudencia. Prescripción de créditos fiscales que derivan de multas impuestas en sentencias penales. El plazo de 5 años para su cobro, regulado en el Código Fiscal para la Ciudad de México, no vulnera los principios de progresividad ni de reinserción social. Hechos: una persona fue condenada por el delito de extorsión agravada y se le impuso una pena de prisión y multa, por lo que un juez de ejecución inició el cobro de esta sanción pecuniaria. Posteriormente, el sentenciado solicitó que se declarara prescrita la sanción, al haber transcurrido más de un año desde su imposición. El juez rechazó la solicitud porque consideró que no había prescrito el crédito fiscal derivado de esa multa, pues aún no transcurrían 5 años para su cobro conforme a lo establecido en los artículos 13 y 50 del Código Fiscal del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Inconforme, el sentenciado promovió un juicio de amparo indirecto, alegando que los referidos preceptos vulneran los principios de reinserción social y progresividad. Al resolverse el juicio de amparo se desestimaron estos planteamientos por resultar extemporáneos. En desacuerdo, el quejoso interpuso un recurso de revisión, en el que el Tribunal Colegiado del Conocimiento revocó esa decisión y remitió el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resolviera el problema de constitucionalidad planteado. Criterio jurídico. El plazo de 5 años para la prescripción de los créditos fiscales que derivan de multas impuestas en sentencias penales que establece el Código Fiscal del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. No vulnera el principio de progresividad de los derechos humanos, pues la norma que lo regula mantiene vigente esa previsión desde su publicación, aunado a que al tratarse de una regla sobre ejecución de sanciones pecuniarias, no incide en la libertad de las personas sentenciadas, que se encuentran recluidas para lograr su adecuada reinserción a la sociedad. Justificación. El artículo 116 del Código Penal aplicable en la Ciudad de México establece el plazo de 1 año para ejecutar las multas impuestas en procesos penales. En cambio, el Código Fiscal local prevé en sus artículos 13 y 50 que, una vez que la multa no es cubierta en ese plazo legal, constituye un crédito fiscal para cuya gestión de cobro se dispone un plazo de 5 años, de lo contrario, opera su prescripción. No se debe confundir entre las sanciones previstas en las normas penal y fiscal mencionadas, pues para su prescripción disponen plazos diversos sobre figuras jurídicas distintas, multa, como sanción penal y crédito fiscal. Además, las normas fiscales referidas no han sufrido modificaciones en la conceptualización de los créditos fiscales, ni en el plazo de prescripción de 5 años para que las autoridades hacendarias realicen las gestiones de cobro para hacerlos efectivos. De manera que no establecen una regresión en cuanto a la protección de algún derecho humano, pues mantienen vigentes sus previsiones desde la promulgación del ordenamiento al que pertenecen. Por lo tanto, dichas normas no vulneran el principio de progresividad regulado en el artículo 1 constitucional. Aunado a lo anterior, la existencia de créditos fiscales y el plazo de prescripción para su cobro, que regulan los artículos 13 y 50 antes señalados, no restringe ni incide en los derechos de las personas reclusas al trabajo, a su capacitación, educación, deporte, salud,
a la realización de actividades culturales generales o en el reconocimiento y respeto a la cultura y religión, ni se relaciona con su libertad o el lugar de su internamiento, manteniendo así el objetivo de su reintegración social, por lo que dichas normas no transgreden el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Primera Sala. 15 de 32. Registro digital, 203-0879. Tipo, jurisprudencia. Responsabilidad patrimonial del Estado. Forma de calcular la indemnización por daño personal causado a menores de edad, cuando no esté acreditada la capacidad económica de sus padres. Hechos. Los padres de una persona menor de edad reclamaron al Instituto Mexicano del Seguro Social la indemnización por negligencia médica que le provocó ceguera permanente. Al no existir respuesta de la autoridad, demandaron la negativa ficta ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mismo que determinó que existió responsabilidad patrimonial del Estado y condenó al instituto a pagar diversas cantidades por concepto de daño personal y moral. Inconformes con los montos, los padres promovieron amparo directo que atrajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Argumentaron que fue incorrecto que la sala calculara la indemnización por daño personal con base en la unidad de medida y actualización en lugar de considerar el salario mínimo. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el salario mínimo es el referente adecuado para calcular la indemnización por daño personal ocasionado a una persona menor de edad por la actividad irregular del Estado, cuando no existe evidencia de la cantidad que perciben los padres por concepto de ingresos diarios. Justificación. La metodología empleada para calcular la indemnización por daño personal, prevista en el artículo 14, fracción, inciso A, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Cuando las víctimas son personas que no trabajan como las infancias, debe partir de elementos diversos a los laborales. En estos casos no procede tomar el salario del trabajador como base para calcular la indemnización por daño personal, sino que deben considerarse los alimentos que corresponden a la persona menor de edad. De acuerdo con el artículo 564 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para calcular los alimentos cuando no esté acreditada la capacidad económica de los padres, debe tomarse en cuenta el salario mínimo vigente en el momento en que se realice el cálculo, al ser el referente adecuado para determinar la pensión alimenticia. Segunda Sala. 16 de 32. Registro digital, 203-0882. Tipo, jurisprudencia. Responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Los principios de no autoincriminación y defensa técnica adecuada se garantizan en la etapa contenciosa del procedimiento respectivo. Hechos. Una persona denunció a diversas personas servidoras públicas de una alcaldía por corrupción. El órgano interno de control emitió informe de presunta responsabilidad administrativa por ocultamiento de conflicto de interés, ya que no manifestaron las relaciones familiares y de negocios que existían entre ellas. La Sala Superior confirmó la resolución de primera instancia en la que las consideró responsables y las sancionó. Contra esta determinación promovieron amparo directo que fue concedido para efecto de que se emitiera otra resolución en la que se estudiara nuevamente la individualización de la sanción. Los servidores públicos interpusieron recurso de revisión en el que argumentaron que no debió tomarse en cuenta su declaración original ante el órgano interno de control, toda vez que no fueron asistidos por una persona abogada ni se les informó de su derecho a no autoincriminarse. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los principios del derecho penal acusatorio de no autoincriminación y de defensa técnica adecuada se garantizan en la etapa contenciosa del procedimiento de responsabilidades administrativas. Justificación. El sistema de responsabilidades administrativas previsto en las legislaciones federal y de la Ciudad de México prevé el derecho de las personas servidoras públicas investigadas a la no autoincriminación, a ser asistidas por un defensor y a ser informadas sobre sus derechos en la etapa contenciosa del procedimiento. Los requerimientos a los que se refiere el artículo 96 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México tienen como fin la protección de la función pública y se encuentran dentro de la etapa de investigación del procedimiento de responsabilidad administrativa. Por ello, que tales derechos no estén incluidos en esta etapa de índole administrativa no es inconstitucional, pues aquellos se garantizan en la etapa contenciosa del procedimiento, en cumplimiento a los derechos del debido proceso.
Segunda Sala. 17 de 32. Registro digital, 203-0883. Tipo, jurisprudencia. Responsabilidades administrativas. El artículo 209, fracciones 2, 3 y 4, de la Ley General relativa. Al prever determinadas facultades del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dentro del procedimiento por faltas graves de los servidores públicos o de particulares, es constitucional. Hechos. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso diversas sanciones a una persona servidora pública al encontrarla responsable de la comisión de la falta administrativa grave de abuso de funciones. La servidora pública interpuso recurso de apelación en el que se modificó la sanción impuesta. Contra esa sentencia promovió amparo directo y planteó que el artículo citado contraviene los artículos 73, fracción xh y 109 de la Constitución Federal. Porque faculta de forma extraordinaria al tribunal para llevar a cabo actos dentro del procedimiento de sustanciación, cuando sus atribuciones deberían ser exclusivamente de resolución. El Tribunal Colegiado de Circuito negó el amparo, por lo que interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que es constitucional el artículo 209, fracciones 2, 3 y 4. De la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Justificación. De los artículos 73, fracción xh y 109 constitucionales, así como de la exposición de motivos que les dio origen. Se observa que la finalidad del constituyente permanente no fue acotar la facultad del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que solo emitiera la resolución en el procedimiento administrativo por faltas graves de los servidores públicos o de los particulares, sino dotarlo de plena autonomía para dictar sus fallos, y ello implica que cuenta con atribuciones para imponer sanciones. Dado que constitucionalmente no se limitó textualmente, su facultad constitucional abarca tópicos inherentes y procesalmente indispensables para lograr su resolución, como son determinar la admisión y el desahogo de las pruebas, la formulación de alegatos, así como el cierre de la instrucción, en la medida en que estas fases del procedimiento son acordes y garantizan el debido proceso. Esta atribución es congruente con el artículo 20, apartado A, fracción 2, constitucional que establece, entre otros, como principio del procedimiento penal acusatorio el de inmediación, que exige que la sentencia se dicte por el juez que dirigió la práctica de las pruebas, e impone una inmediata deliberación y fallo de la causa. Dicho principio es parte del debido proceso legal de resoluciones sancionatorias por parte del Estado y resulta aplicable al procedimiento administrativo de responsabilidades por faltas graves a fin de garantizar una solución del asunto apegada a la realidad de los hechos. Esta interpretación es acorde con que en la contradicción de tesis 103/2020 se determinara que los procedimientos previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas surgidos a partir de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, si bien se basan en fases claramente diferenciadas, conllevan un necesario nexo entre sí, por haber sido constituidos de manera concatenada y sistemática, ya que su diseño corresponde al de un mecanismo secuencial. Por ello es indispensable que sea el órgano o tribunal competente el que lleve a cabo la admisión y el desahogo de pruebas, al igual que los alegatos, dado que esas etapas procesales necesariamente influyen al dictar la resolución con que culmina el procedimiento. Segunda Sala. 18 de 32. Registro digital, 203-0869. Tipo, aislada. Régimen simplificado de confianza. El artículo 113-I, párrafo primero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta no viola el artículo 22 de la Constitución Federal. Hechos. Una persona impugnó mediante juicio de nulidad la resolución por la cual la autoridad hacendaria le informó que se actualizó la información en el Registro Federal de Contribuyentes, porque incumplió con la obligación de presentar su declaración anual para continuar tributando en el régimen simplificado de confianza, por lo que a partir del 1 de enero de 2022 debía cumplir con sus obligaciones fiscales conforme al régimen de actividades empresariales y profesionales a que se refiere el capítulo 2, sección I, del título 4, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció la validez de dicha resolución. La contribuyente promovió amparo directo que le fue negado, por lo que interpuso recurso de revisión en el que planteó que el artículo 113-I citado es inconstitucional,
porque prevé una sanción excesiva y desproporcional, en relación con la conducta que se sanciona. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 113-I, párrafo primero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta no establece una sanción excesiva o desproporcionada, por lo que no viola el artículo 22 constitucional. Justificación. El régimen simplificado de confianza, optativo al general de ley, busca simplificar la tributación de quienes reúnan los requisitos correspondientes sin necesidad de tener contadores, así como disminuir la carga administrativa, basado en la confianza en el contribuyente, pero prevé requisitos y obligaciones que se deben cumplir, a fin de incorporarse y permanecer en dicho régimen. Si bien el artículo 113 y establece que los contribuyentes que no presenten su declaración anual dejarán de tributar en el régimen simplificado de confianza, ello no se traduce en una sanción, sino en la pérdida del beneficio fiscal al que se incorporaron de manera voluntaria por no cumplir con uno de los requisitos de permanencia. Esa consecuencia no se traduce en una medida excesiva o desproporcional, porque si el citado régimen obedece a cuestiones extrafiscales encaminadas a otorgar a determinados contribuyentes un beneficio nominal o un incentivo, el incumplimiento de dicha obligación solo puede producir una consecuencia, que es la pérdida de la oportunidad de permanecer en dicho régimen. No es posible analizar el precepto legal mencionado a la luz del principio de relación causa y efecto, o bien, medir la proporcionalidad entre la conducta y el bien jurídico afectado, ya que este ejercicio es aplicable para las disposiciones que prevén una sanción, mas no para las que prevén regímenes optativos y con determinados beneficios, ya que la sanción jurídica constituye una pena que establece una ley o reglamento para quienes la infringen con el propósito de imponer una carga a fin de inhibir en el futuro ese tipo de conductas, y como referente para que otras personas no cometan tal violación, lo que no guarda relación con la pérdida de un régimen de beneficios fiscales. Segunda sala. 19 de 32. Registro digital, 203-0870. Tipo, aislada. Régimen simplificado de confianza. La regla 3.13.34 de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, viola el principio de subordinación jerárquica. Hechos. Una persona impugnó mediante juicio de nulidad la resolución por la cual la autoridad hacendaria le informó que se actualizó la información en el Registro Federal de Contribuyentes, porque incumplió con la obligación de presentar su declaración anual para continuar tributando en el régimen simplificado de confianza, por lo que a partir del 1 de enero de 2022 debía cumplir con sus obligaciones fiscales conforme al régimen de actividades empresariales y profesionales a que se refiere el capítulo 2, sección I, del título 4, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció la validez de dicha resolución. La contribuyente promovió amparo directo que le fue negado, por lo que interpuso recurso de revisión en el que planteó que el Tribunal Colegiado de Circuito fue omiso en analizar el concepto de violación relativo a que la referida regla 3.13.34 viola el principio de subordinación jerárquica, al establecer que la actualización de las obligaciones por la pérdida del régimen de simplificación sería hacia el pasado y de manera retroactiva. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la regla 3.13.34 de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 viola el principio de subordinación jerárquica. Justificación. El artículo 113-I, párrafo primero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta no hace mención expresa de que la consecuencia de dejar de tributar conforme al régimen simplificado de confianza por no presentar la declaración anual u omitir 3 o más pagos mensuales sea de manera inmediata, esto es, que opere de facto sin necesidad de un pronunciamiento de la autoridad hacendaria. Por ello, debe asumirse que requiere la declaración sobre el incumplimiento de la obligación y la terminación del régimen, con la consecuente declaratoria de que deberá seguir tributando en términos del título 4, capítulo 2, sección I o capítulo 3, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, según corresponda. La norma no prevé que la pérdida del derecho de tributar conforme al régimen simplificado de confianza sea desde el inicio del ejercicio fiscal o en determinada fecha, sino que será a través de la emisión del acto en que se decrete el incumplimiento.
La pérdida del régimen de beneficio y la incorporación al diverso en que se establece la obligación de continuar el cumplimiento de las obligaciones a futuro conforme al régimen general. Consecuentemente, la regla 3.13.34, que establece que cuando los contribuyentes incumplan con la presentación de su declaración anual, la autoridad fiscal actualizará sus obligaciones para que tributen desde el inicio del ejercicio que corresponda o desde el mes en que iniciaron operaciones en dicho ejercicio, conforme a lo dispuesto en el capítulo 2, sección y o capítulo 3, del título 4, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, excede el contenido del citado artículo 113i, párrafo primero, por lo que transgrede el principio de subordinación jerárquica. Dicha regla rebasa lo dispuesto por la ley al retrotraer las obligaciones de los contribuyentes que pierden su derecho de tributar bajo el régimen simplificado de confianza desde el inicio del ejercicio o desde el mes en que iniciaron operaciones en dicho ejercicio, esto es, hacia el pasado, siendo que la norma que reglamenta prevé que dicha actualización de los deberes se ajustará hacia el futuro, dejarán de tributar, es decir, a partir de que la autoridad hacendaria declare la existencia del incumplimiento, no presentar la declaración anual, para cumplir sus obligaciones tributarias a partir de ese momento conforme al régimen general correspondiente. Segunda Sala. 20 de 32. Registro digital, 203-0830. Tipo, aislada. Y retroactividad de las leyes. La eliminación del derecho a obtener la expropiación de terrenos para llevar a cabo obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio de lotes mineros, no vulnera dicho principio. Hechos, una empresa minera, siendo titular de concesiones para la explotación minera, promovió juicio de amparo reclamando el decreto de reforma legal en materia de concesiones mineras y de agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2023. Se concedió el amparo por advertir violaciones en el proceso legislativo y, en contra de dicha decisión, se interpusieron sendos recursos de revisión, de los que conoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación al asumir su competencia originaria, quien revocó la resolución impugnada y analizó los conceptos de violación no estudiados. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la eliminación del derecho a obtener la expropiación de los terrenos para llevar a cabo las obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio de los lotes mineros no vulnera el principio de irretroactividad de las leyes, ya que no se trata de un derecho adquirido a favor de los concesionarios. Justificación. La retroactividad de la ley implica estudiar si una determinada norma tiene vigencia o aplicación respecto de derechos adquiridos o situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a su entrada en vigor. Así, de conformidad con la teoría de los derechos adquiridos, estos introducen un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, el cual no puede afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario. En cambio, la expectativa de derecho constituye una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta. En el caso, el derecho a la expropiación que preveía el artículo 19, fracción 4, de la ley minera, no se constituye de forma automática en favor del concesionario, ni siquiera bajo el régimen anterior, pues, desde entonces, el ejercicio de dicha figura jurídica estaba condicionado al cumplimiento de requisitos constitucionales y legales, conforme al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, aunque el régimen anterior enunciaba como derecho del concesionario la posibilidad de obtener la expropiación de terrenos indispensables, ello no implicaba que se tratara de un derecho adquirido en sentido estricto, pues su realización estaba sujeta a un procedimiento administrativo previo, fundado en principios de legalidad, audiencia y dictamen técnico. La decisión final dependía de la evaluación de la autoridad competente, lo que demuestra que el concesionario no tenía un derecho pleno a la expropiación, sino únicamente una expectativa jurídica de poder solicitarla y, en su caso, obtenerla si se acreditaban los elementos necesarios. Primera Sala. 21 de 32. Registro digital, 203-0831. Tipo, aislada. Y retroactividad de las leyes. La eliminación del derecho preferente para obtener concesiones sobre aguas provenientes del laboreo de minas, cuando se destinen a usos distintos de la explotación minera, no vulnera dicho principio. Hechos, una empresa minera, siendo titular de concesiones para la explotación minera,
promovió juicio de amparo reclamando el decreto de reforma legal en materia de concesiones mineras y agua. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2023. Se concedió el amparo por advertir violaciones en el proceso legislativo y, en contra de dicha decisión, se interpusieron sendos recursos de revisión, de los que conoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación al asumir su competencia originaria, quien revocó la resolución impugnada y analizó los conceptos de violación no estudiados. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la reforma a la ley minera que elimina el derecho preferente para obtener concesiones sobre aguas provenientes del laboreo de minas, cuando se destinen a usos distintos de la explotación minera, no vulnera el principio de irretroactividad de las leyes, ya que no se trata de un derecho adquirido a favor de los concesionarios. Justificación. La retroactividad de la ley implica estudiar si una determinada norma tiene vigencia o aplicación respecto de derechos adquiridos o situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a su entrada en vigor. Por su parte, un derecho adquirido introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, el cual no puede afectarse, ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario. En cambio, la expectativa de derecho constituye una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta. En el caso, a pesar de la eliminación del derecho a obtener concesiones sobre las aguas de las minas para cualquier uso diferente a las actividades de explotación minera, lo cierto es que el derecho preferente, incluso en la legislación anterior, no generaba una titularidad automática o un derecho adquirido pleno, sino únicamente una expectativa de que, en caso de solicitarse una concesión sobre tales aguas, la autoridad considerara preferentemente al titular de la concesión minera. Esta preferencia no suprimía la necesidad de realizar una solicitud formal, ni eximía al interesado del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación de aguas nacionales. Tampoco garantizaba que se le otorgara la concesión solicitada. Por tanto, la supresión del carácter preferente en favor del concesionario no implica la eliminación de un derecho previamente consolidado. Primera Sala. 22 de 32. Registro digital. 203-0832. Tipo, aislada. Y retroactividad de las leyes. La reducción del plazo de prórroga de concesiones mineras no vulnera dicho principio. Hechos, una empresa minera, siendo titular de concesiones para la explotación minera, promovió juicio de amparo reclamando el decreto de reforma legal en materia de concesiones mineras y agua. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2023. Se concedió el amparo por advertir violaciones en el proceso legislativo y, en contra de dicha decisión, se interpusieron sendos recursos de revisión, de los que conoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación al asumir su competencia originaria, quien revocó la resolución impugnada y analizó los conceptos de violación no estudiados. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la reducción del plazo de prórroga de concesiones mineras no vulnera el principio de irretroactividad de las leyes, ya que no se trata de un derecho adquirido a favor de los concesionarios. Justificación. Conforme a la normativa anterior de la ley minera, existía la posibilidad de prorrogar la concesión minera hasta por un periodo igual al inicialmente otorgado. Con motivo de la reforma legal, las concesiones se podrán prorrogar por una sola ocasión y por un término de 25 años. Pues bien, no obstante que la titularidad de las concesiones mineras otorga el derecho de explorar y explotar minerales de acuerdo a las condiciones autorizadas, ello no implica que en forma simultánea haya ingresado en su esfera jurídica el derecho a la prórroga, pues en realidad, se trata simplemente de una posibilidad de extender o prorrogar el derecho por un periodo adicional. Esto es, se trata solo de una posibilidad, ya que, por una parte, el concesionario podrá libremente valorar si solicita o no la prórroga y, por su parte, en caso de ejercer esa posibilidad, la autoridad podrá analizar si resulta o no conveniente el prorrogar el derecho. Lo anterior permite advertir que la prórroga de una concesión en realidad es una simple expectativa de derecho, la cual, una vez que surge, debe atender a las normas aplicables en ese momento. Máxime que la reforma al artículo 15 de la ley minera no afecta a los actos jurídicos emitidos bajo la vigencia de la derogada norma, sino que está referido únicamente a las nuevas situaciones surgidas con posterioridad al inicio de la vigencia del decreto controvertido, es decir, aquellos que no se hubieran ejecutado ni se tiene la certidumbre de que se realizarán,
dado que para su existencia deberá entrar en juego la actividad encomendada a las autoridades correspondientes, motivo por el cual no puede considerarse que sean retroactivos. Primera sala. 23 de 32. Registro digital, 203-0833. Tipo, aislada. Y retroactividad de las leyes. La reforma a la ley minera que sujeta a los concesionarios a solicitar la ocupación temporal y la constitución de servidumbre de los terrenos para realizar actividades mineras, no vulnera dicho principio. Hechos, una empresa minera, siendo titular de concesiones para la explotación minera, promovió juicio de amparo reclamando el decreto de reforma legal en materia de concesiones mineras y agua. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2023. Se concedió el amparo por advertir violaciones en el proceso legislativo y, en contra de dicha decisión, se interpusieron sendos recursos de revisión, de los que conoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación al asumir su competencia originaria, quien revocó la resolución impugnada y analizó los conceptos de violación no estudiados. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la reforma a la ley minera que sujeta a los concesionarios a solicitar la ocupación temporal y la servidumbre de los terrenos para realizar actividades mineras no violenta el principio de irretroactividad de las leyes, ya que no se trata de un derecho adquirido a favor de los concesionarios. Justificación. La retroactividad de la ley implica estudiar si una determinada norma tiene vigencia o aplicación respecto de derechos adquiridos o situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a su entrada en vigor. Así, de conformidad con la teoría de los derechos adquiridos, estos introducen un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, el cual no puede afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario. En cambio, la expectativa de derecho constituye una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta. En el caso, ni la ocupación temporal ni la constitución de servidumbres mineras, previstas en el artículo 19, fracción 4, de la ley minera, operaban automáticamente bajo el régimen anterior. Estas figuras jurídicas también estaban sujetas a la tramitación de una solicitud formal, la existencia de un dictamen técnico, la audiencia de los terceros afectados y la resolución motivada de la autoridad administrativa, lo que confirma que su ejercicio era condicionado, no pleno ni inmediato. En ese sentido, la sustitución del término obtener por solicitar en la redacción vigente no modifica sustancialmente lo previsto en el régimen anterior, sino que refleja con mayor precisión su naturaleza jurídica, al evidenciar que el derecho del concesionario consistía desde el inicio en la posibilidad de promover dichas figuras, y no en la garantía de obtenerlas sin restricciones. Primera sala. 24 de 32. Registro digital, 203-0834. Tipo, aislada. Y retroactividad de las leyes. Las condiciones de naturaleza regulatoria en títulos de concesión minera y de agua no vulneran dicho principio por tratarse de expectativas de derechos. Hechos, una empresa minera, siendo titular de concesiones para la explotación minera, promovió juicio de amparo reclamando el decreto de reforma legal en materia de concesiones mineras y agua. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2023. Se concedió el amparo por advertir violaciones en el proceso legislativo y, en contra de dicha decisión, se interpusieron sendos recursos de revisión, de los que conoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación al asumir su competencia originaria, quien revocó la resolución impugnada y analizó los conceptos de violación no estudiados. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la reforma legal en materia de concesiones mineras y agua que introduce nuevas obligaciones relacionadas con aprovechamiento de aguas, obtención de nuevas concesiones de uso específico de uso industrial de minería, la transmisión de concesiones y mecanismos de garantía social y ambiental, se trata de condiciones de naturaleza regulatoria, cuyo contenido y exigibilidad están determinados por el marco normativo vigente, sin que se afecte el contenido esencial del título de concesión, pues se tratan de expectativas de derechos. Justificación. Los títulos de concesión minera constituyen actos administrativos de naturaleza mixta, en los que coexisten tanto cláusulas esenciales, como cláusulas regulatorias, que derivan del marco jurídico general y que pueden ser válidamente modificadas por el Estado, sin requerir el consentimiento del concesionario. En el caso,
Aquellas obligaciones y limitaciones introducidas con motivo del decreto de reforma legal en materia de concesiones mineras y agua relacionadas con el aprovechamiento de aguas. Obtención de nuevas concesiones de uso específico de uso industrial de minería. La transmisión de concesiones y mecanismos de garantía social y ambiental no modifican los elementos esenciales del título de concesión, como la duración, el objeto o la materia autorizada. Por el contrario, se trata de condiciones de naturaleza regulatoria, cuyo contenido y exigibilidad están determinados por el marco normativo vigente y, en consecuencia, pueden ser válidamente modificados por el legislador sin que ello constituya una violación al principio de irretroactividad consagrado en el artículo 14 constitucional. Primera Sala. 25 de 32. Registro digital, 203-0844. Tipo, aislada. Libertad de trabajo. La obligación de entregar a la Secretaría de Economía los minerales no especificados en los títulos de concesión, artículo 27, fracción 16, de la Ley Minera, no vulnera ese derecho. Hechos, una empresa minera, siendo titular de concesiones para la explotación minera, promovió juicio de amparo reclamando el decreto de reforma legal en materia de concesiones mineras y agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2023. Se concedió el amparo por advertir violaciones en el proceso legislativo y, en contra de dicha decisión, se interpusieron sendos recursos de revisión, de los que conoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación al asumir su competencia originaria, quien revocó la resolución impugnada y analizó los conceptos de violación no estudiados. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la obligación de los concesionarios de entregar a la Secretaría de Economía los minerales extraídos no especificados en sus títulos de concesión minera, contenida en el artículo 27, fracción 16, de la Ley Minera, no violenta la libertad de trabajo. Justificación: la reforma al artículo 27, fracción 16, de la Ley Minera que impide continuar con la explotación de minerales que no estén expresamente mencionados en los títulos de concesión. Está dirigida a los concesionarios que cuentan con títulos otorgados bajo el nuevo régimen legal, en el cual se establece que los minerales deben estar expresamente identificados, pero no a las empresas mineras que cuentan con títulos expedidos bajo la legislación anterior, conforme al régimen de concesión por lote minero. Lo anterior, entonces, implica que su derecho de explotación abarca todos los minerales existentes dentro de los límites del lote concesionado, salvo aquellos reservados al Estado o expresamente prohibidos. Primera Sala. 26 de 32. Registro digital, 203-0861. Tipo, aislada. Protección y bienestar animal en zoológicos. Las autoridades federales en materia ambiental están obligadas a garantizar su efectividad. Hechos: una persona promovió amparo indirecto en el que reclamó de diversas autoridades el maltrato y omisiones en el cuidado de un animal albergado en un zoológico de la Ciudad de México. El juzgado de distrito concedió el amparo para que se implementaran medidas necesarias para garantizar el bienestar del animal, así como sus condiciones de vida y su protección. Las autoridades responsables interpusieron recurso de revisión. Alegaron la inexistencia de actos atribuibles a ellas y negaron contar con facultades en materia de protección al medio ambiente, en su vertiente de protección al entorno adyacente de un ecosistema. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en materia de protección y bienestar animal en zoológicos, existe un régimen de competencias concurrentes que otorga facultades y obliga a las autoridades federales en materia ambiental a garantizar su efectividad. Justificación: conforme al artículo 73, fracción 6G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley General de Vida Silvestre y a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la protección a la fauna silvestre es una materia concurrente. A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales le corresponde emitir recomendaciones y vigilar el trato digno de esa fauna, incluyendo la revisión y autorización de planes de manejo en zoológicos, mientras que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente puede llevar a cabo inspecciones y vigilancia del cumplimiento de la normatividad ambiental. A partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2024 al artículo 4 constitucional, queda prohibido el maltrato a los animales. Y el Estado mexicano debe garantizar la protección,
el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales, en los términos que señalen las leyes respectivas. Por tanto, de dicho mandato constitucional expreso y de las atribuciones mencionadas deriva que las citadas autoridades no solo cuentan con facultades en la materia, sino que están vinculadas a prevenir, advertir, controlar y vigilar las acciones que se toman dentro de los zoológicos, a fin de proteger y garantizar el bienestar animal. Segunda Sala. 27 de 32. Registro digital, 203-0858. Tipo, aislada. Proceso legislativo. Las irregularidades que afecten directamente la esfera jurídica de la parte quejosa son impugnables en el juicio de amparo. Hechos. Una empresa minera promovió juicio de amparo reclamando el decreto de reforma en materia de concesiones mineras y de agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2023. El juzgado de distrito determinó conceder la protección constitucional por advertir violaciones en el proceso legislativo y, en contra de dicha decisión, las autoridades responsables interpusieron sendos recursos de revisión y la parte quejosa revisión adhesiva, de los que conoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación al asumir su competencia originaria. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que solo son impugnables vía juicio de amparo aquellas violaciones en el proceso legislativo que afecten directamente la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que excluye la posibilidad de combatir las irregularidades relacionadas con el principio de deliberación democrática. Justificación. De conformidad con la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no toda alteración al procedimiento legislativo puede ser impugnable vía juicio de amparo para los gobernados, cuando no sean destinatarios de los derechos en pugna o no sean los titulares. Tal es el caso de aquellas violaciones donde el derecho se tiene por un grupo o integrantes del Parlamento, lo que puede afectar a sus derechos e intervención en el proceso. En el caso, toda vez que el proceso legislativo que dio origen al decreto de reforma en materia de concesiones mineras y agua tuvo el carácter de urgente resolución, las violaciones a sus formalidades no son, en principio, oponibles en un juicio de amparo, salvo que generen una afectación directa en los derechos fundamentales del quejoso. En ese sentido, si la revisión de estos procedimientos de urgente resolución debe realizarse bajo el principio de deliberación parlamentaria, que busca garantizar que tanto mayorías como minorías tengan igualdad de condiciones en la toma de decisiones legislativas, luego entonces, las eventuales irregularidades solo podrían ser cuestionadas si afectan el equilibrio democrático en el Congreso, pero no pueden ser alegadas en juicio de amparo bajo los conceptos de violación derivados de los derechos al debido proceso y legalidad previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución. Finalmente, lo que sí es impugnable vía juicio de amparo es la violación relacionada con la falta de quórum para iniciar las sesiones de las cámaras del Congreso de la Unión, en tanto que ésta se vincula a la validez constitucional de la norma impugnada, conforme al artículo 63 de la Constitución Federal. Primera Sala. 28 de 32. Registro digital. 203-0867. Tipo, jurisprudencia. Recurso de revisión en materia agraria. Para ampliar el plazo para interponerlo por razón de la distancia es aplicable supletoriamente el artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si el referido artículo 289 es aplicable supletoriamente a la ley agraria para ampliar el plazo de 10 días por razón de la distancia en la interposición del recurso de revisión por una comunidad ejidal. Criterio jurídico. El artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Civiles es aplicable de manera supletoria al diverso 198 de la ley agraria, cuando una comunidad ejidal en su carácter de parte en un juicio agrario interponga el recurso de revisión, con independencia de que eventualmente el escrito pueda depositarse en una oficina de correo cercana a su domicilio, regla, esta última, cuya aplicación debe valorarse conforme a las particularidades de cada caso. Justificación. El mencionado artículo 289 establece que cuando la práctica de un acto judicial o el ejercicio de un derecho, dentro de un procedimiento judicial, debe efectuarse fuera del lugar en que radique el negocio, y se deba fijar un término para ello o esté fijado por la ley,
Se ampliará el término en un día más por cada 40 kilómetros de distancia o fracción que exceda de la mitad, entre el lugar de radicación y el en que deba tener lugar el acto o ejercitarse el derecho. De acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la supletoriedad de normas, así como de la interpretación del artículo 198 de la Ley Agraria que regula el recurso de revisión en esa materia, se satisfacen los requisitos para aplicar la disposición adjetiva supletoriamente a esta última, porque 1. Se prevé la supletoriedad de la ley adjetiva. 2. No se establece expresamente la ampliación de días para la interposición del recurso de revisión por razón de la distancia cuando el domicilio de la parte recurrente se encuentre en un lugar distinto al del tribunal ante el cual se debe presentar. Y 3. La ampliación del plazo es compatible con los principios que rigen el juicio agrario, al prever un beneficio similar para la celebración de la audiencia, para lo cual se tomó en cuenta la complejidad para trasladarse al tribunal agrario responsable ante la insuficiente infraestructura de carreteras. La aplicación supletoria no debe ser rígida e inflexible, pues es un hecho notorio que la evolución de la tecnología permite a las personas tener acceso a los tribunales de una manera más sencilla, sin necesidad de trasladarse de un lugar a otro, por ejemplo, con la promoción de juicios, escritos, recursos, etc., a través de un buzón electrónico habilitado para ello, o bien a través de una oficina de correo cercana al domicilio de la comunidad ejidal que pretenda interponer el recurso. Esto es acorde con los derechos a una tutela judicial efectiva y de acceso a la justicia para estos grupos históricamente vulnerables. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 29 de 32. Registro digital. 203-0868. Tipo, aislada. Recurso de revisión fiscal. Ante la existencia de dos fechas de presentación, es oportuno cuando el oficial de partes no hace las mismas anotaciones en el escrito original y en el acuse de recepción, y el recurrente la acredita con el último, cuya fecha le es más benéfica. Hechos. En un juicio contencioso administrativo federal se declaró la nulidad de la resolución impugnada en la que se negó parcialmente al contribuyente la devolución del saldo a favor del impuesto al valor agregado. Contra esa resolución la autoridad demandada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el jefe del Servicio de Administración Tributaria interpusieron recurso de revisión fiscal. La presidencia del Tribunal Colegiado de Circuito lo desechó por extemporáneo, por lo que las autoridades mencionadas interpusieron recurso de reclamación y ofrecieron como prueba documental pública el acuse de recibo digitalizado, a fin de acreditar la oportunidad de su interposición, el cual contenía una fecha diversa a la del sello de recepción del escrito original, al cual el personal de oficialía de partes le asentó la leyenda cancelado. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que debe presumirse oportuna la interposición del recurso de revisión fiscal cuando el oficial de partes no realizó las mismas anotaciones en el escrito original y en el acuse de recepción y el recurrente la acredita con este último, cuya fecha le es más benéfica. Justificación. De los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que el acuse de recibo del escrito de interposición de la revisión fiscal tiene la calidad de documental pública con valor probatorio pleno, al igual que el escrito original. Aun cuando se ingrese a un expediente mediante el uso de la firma electrónica, siempre que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 3, fracciones I, V y B, del Acuerdo General diciembre de 2020. Del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por lo que si en el escrito original se advierte un sello de recepción y una anotación que no se encuentra en el acuse, conforme al principio pro persona y al derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la justicia, ante la duda, la autoridad judicial debe optar por la opción más benéfica para el particular, es decir, no debe condicionar el acceso a la justicia a requisitos impeditivos u obstaculizadores. Por lo que ante dos documentos públicos con valor probatorio pleno y expedidos por la autoridad, debe prevalecer el que otorgue un mayor beneficio al promovente. De ahí que si el oficial de partes no cumple con su obligación de hacer las mismas anotaciones, como el sello de recibido y la cancelación del anterior, tanto en el original del escrito de interposición del recurso como en el acuse de presentación,
Debe presumirse que el recurso fue interpuesto oportunamente en la fecha de recepción asentada en los documentos que resulte más benéfica. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 30 de 32. Registro Digital, 203-0853. Tipo, aislada. Personas servidoras públicas. Es improcedente imponerles sanciones administrativas cuando actúan dentro del margen razonable de libre ejercicio de su profesión. Hechos. Una persona agente del Ministerio Público ejerció acción penal por el delito de fraude genérico. Considerando la suma de 4 depósitos realizados por el mismo sujeto pasivo a la misma cuenta de cheques del sujeto activo en distintos momentos. La persona juzgadora de control devolvió la indagatoria, al estimar que el pliego de consignación tenía inconsistencias, pues el sujeto pasivo no realizó una conducta, sino 4 diferentes en 4 momentos diversos y cada una de ellas tenía su propia previsión normativa y sanción, por lo que no era procedente juntarlas y considerarlas como si hubieran acontecido en un solo momento. Y negó la orden de aprehensión solicitada. El órgano interno de control de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició un procedimiento administrativo disciplinario contra la agente y resolvió que incumplió con obligaciones inherentes a su cargo, por lo que le impuso una sanción administrativa consistente en una amonestación pública, porque el ejercicio de la acción penal no estaba debidamente fundado y motivado. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es improcedente imponer a las personas servidoras públicas sanciones administrativas cuando actúan dentro del margen razonable de libre ejercicio de su profesión. Justificación. Las personas servidoras públicas tienen un espacio de discrecionalidad y criterio propio para adoptar ciertas decisiones, dentro de un margen razonable de actuación, que incluye la interpretación de las normas que apliquen dentro de su ámbito competencial. De ahí que no se les puede imponer una sanción administrativa cuando actúan bajo ese parámetro, porque lo hacen conforme a su derecho al libre ejercicio de su profesión, independientemente de que su criterio sea diferente al de otra persona. Estimar lo contrario haría nugatorio ese derecho. Lo anterior no implica que su actuación pueda ser arbitraria, irracional o que esté indebidamente fundada y motivada, toda vez que deben exponer las razones y citar las disposiciones aplicables por las cuales toman sus decisiones, además de que éstas pueden ser revisadas y modificadas por otra autoridad. 11º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 31 de 32. Registro Digital, 203-0780. Tipo, aislada. Alimentos perecederos. La sanción de retirarlos de los puntos de venta por la incorrecta ubicación de los sellos de advertencia es desproporcional y viola el derecho de acceso a la alimentación. Hechos. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios estimó que algunos productos perecederos de la persona moral recurrente yogurts incumplían con su etiquetado correcto. Ubicación de los sellos de advertencia, por lo que ordenó retirarlos del mercado hasta que se corrigiera esa situación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la sanción de retirar de los puntos de venta los alimentos perecederos que forman parte de la pirámide nutricional y que requieren refrigeración, por la incorrecta ubicación de los sellos de advertencia, es desproporcional y viola el derecho de acceso a la alimentación. Justificación. La referida sanción por incumplir con la normativa relacionada con el etiquetado, que implica deshacerse de esos alimentos a pesar de tener valor nutrimental y estar incluidos como parte del consumo diario en la pirámide alimenticia, es desproporcional. Porque las autoridades deben tomar en cuenta la problemática alimentaria en la que vive gran porcentaje de la población mundial, pues el hambre es el mayor riesgo a la salud en el mundo, como lo ha determinado la FAO por sus siglas en inglés, Food and Agriculture Organization of the United Nations. De manera que los alimentos que se encuentran en la pirámide de alimentación y que son perecederos, cuando el etiquetado está en un lugar distinto al previsto en la ley, no deben ser retirados del local visitado, sino esperar a que se terminen, para que en lo sucesivo el productor los etiquete adecuadamente. 11º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 32 de 32. Registro Digital, 203-0785. Tipo, aislada. Arresto administrativo por conducir un vehículo de motor en estado de ebriedad en el municipio de León, Guanajuato.
En el dictamen relativo, el médico legista debe señalar el plazo probable de recuperación del presentado, a fin de que pueda comparecer a declarar ante el juez cívico respecto de los hechos que se le imputan o, incluso, determinar si la audiencia debe diferirse. Hechos. Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra el arresto administrativo ejecutado en su contra por conducir un vehículo de motor en supuesto estado de ebriedad. La jueza de distrito negó el amparo. Inconforme, interpuso recurso de revisión, en el que impugnó la validez del examen médico con base en el cual se calificó la conducta que se le imputa, pues el médico legista omitió indicar el plazo probable de su recuperación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que, tratándose de un arresto administrativo por conducir un vehículo de motor en estado de ebriedad, conforme al artículo 23, segundo párrafo, del Reglamento de Policía y Vialidad para el municipio de León, Guanajuato, si del dictamen realizado se desprende que el presentado se encuentra en estado de ebriedad, el médico legista debe señalar en este el plazo probable de recuperación del infractor, a fin de que pueda comparecer a declarar ante el juez cívico respecto de los hechos que se le imputan o, incluso, determinar si la audiencia debe diferirse, pues de lo contrario carece de valor probatorio. Justificación. La ingesta de alcohol por encima de 0.40 miligramos de etanol por litro de aliento expirado produce sedación generalizada, disminución de la atención y nivel de alerta, reacción lenta, pérdida de la coordinación y fuerza muscular disminuida, así como la disminución en la habilidad para tomar decisiones racionales y de buen juicio. Por lo que se debe precisar no solamente si el presunto infractor está en condiciones de comparecer a declarar, sino incluso si la audiencia debe diferirse, esto último en caso de que el infractor, por el nivel de alcohol que presente, no esté en posibilidad de tomar decisiones racionales y de buen juicio. En consecuencia, si el certificado médico no contiene el plazo probable de su recuperación, carece de valor probatorio. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 16º Circuito.